Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a nuestro video de la materia de probabilidad. Hemos tenido un poquito de problemas con nuestra computadora, pero buscamos una solución y espero no sea tan desagradable el video. ¿Sale? Voy a compartir pantalla y vamos a empezar nuestra explicación de el tema de probabilidad condicional. Espero les agrade y espero no genere muchas dudas en ustedes. Eh, Vamos a establecer y empezamos, ¿no?, con lo que es la probabilidad condicional, la cual es un elemento un poquito ya más extenso respecto de lo que nosotros venimos trabajando en probabilidad. Si se dan cuenta, no nos hemos metido mucho en la parte numérica porque consideramos que este primer tema e incluso este primer bloque está diseñado para irnos muy, muy lento. Y en el momento en que pasemos al bloque 2, sí nos iremos a mucha mayor velocidad, ya en un ritmo más acelerado, pero entendiendo la lógica de la probabilidad. Yo me he detenido mucho para que ustedes puedan identificar cómo se trabaja este margen de probabilidad y este enfoque que nosotros le queremos dar, que sí es un poquito distinto, que sí es un poquito extraño, a lo mejor para los muchachos que a lo mejor en bachillerato vieron probabilidad y que digan, bueno, es que esto no es así, ¿no? Pero nosotros queremos darle un enfoque distinto a partir de pues las nuevas metodologías que se manejan. Bueno, y ya sin entrar a mayor detalle, bueno, pues comencemos, ¿no? Este, Primero que nada hablaremos del concepto y luego hablaremos de la aplicación. Aunque el concepto es un poquito fácil de entender, lo que nos interesa es que ustedes puedan identificar cuáles son las áreas en las cuales este tipo de probabilidad nos podría servir y la podríamos utilizar para determinar un buen funcionamiento, recuerden, de su actividad administrativa. Por lo tanto, el concepto se refiere a que la noción de probabilidad condicional se emplea en el ámbito de la estadística. Entonces aquí ya tendríamos que mezclar no solamente probabilidad, sino elementos estadísticos que son importantes de verificar. Por lo tanto, la expresión se refiere a la probabilidad existente de un suceso, un evento A, conociendo que además ocurre otro evento B. Otra vez lo reitero para que quede un poquito más claro, ¿no? Porque a lo mejor ahí tuve un poquito de trabalenguas, ¿no? Y dice, la expresión alude a la probabilidad donde la existencia de un suceso, un evento A, conociendo que además ocurre otro evento B. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros sabemos que va a haber un evento B. Estamos considerando y estamos seguros de que va a haber un evento B a partir de la cohesión que nosotros tenemos de los conjuntos de los eventos, que recuerden que todos son, todos están unidos, ¿no? Y todos son causa y efecto. Por lo tanto, es necesario que nosotros determinemos que es importante tener en cuenta que no es necesario que exista una relación temporal o causal entre A y B. Esto quiere decir que A puede producirse antes que B, después o al mismo tiempo, y que A puede ser el origen o la consecuencia de B, o no tener un vínculo causal. Y entonces aquí ustedes ya empiezan a decir, no entiendo, profesor, ¿no? Y entonces nosotros lo que queremos hacer es irnos un poquito despacio porque aquí sí ya encontramos una lógica un poquito más complicada. Dice, es importante tener en cuenta que no es necesario que exista una relación temporal o causal entre A y B. ¿Sale? Primero que nada, cuando hablamos de que no es necesario que exista una relación temporal, no tiene que haber un periodo de tiempo, no tiene que haber una escala de variables con referentes a horas, a días, a semanas o a meses, ¿no? Y o causal, esto es, no hay una causa que detone visualmente o lógicamente un evento, ¿no? Por lo tanto, a eso se refiere este primer bloque, donde dice, es importante que tener en cuenta que no es necesario, o sea, sí puede existir, pero no es necesario que exista una relación temporal o causal entre A y B. Esto quiere decir que A puede producirse antes que B,
después o al mismo tiempo y que A puede ser el origen o la consecuencia de B o no tener ningún vínculo causal. Esto es, se produjo B sin que hubiera un A, ¿no? Y aquí entonces te dicen achis, achis, achis. Entonces, ¿qué evento se produjo? ¿No? Y eso es lo maravilloso de la probabilidad, ¿no? Porque habla de que en este tipo de eventos, a veces, en ocasiones, porque aquí necesitamos entender el lenguaje es bien importante y lo es todo para la matemática, ¿no? Es importante donde dice no es necesario, ¿no? Puede ocurrir, se puede dar. Claro, ¿es difícil que suceda? Sí, por supuesto, pero no es lo más común. Por lo tanto, es necesario que ustedes identifiquen estas variables. Sobre todo, nosotros lo hacemos con la intención de que ustedes entiendan una lógica. Y, por ejemplo, en este sentido, la lógica que estamos utilizando es de que puedan expresarse bien y de que puedan leer bien la situación que se les está presentando. Por lo tanto, es importante que nosotros determinemos que hay ocasiones en este tipo de probabilidad que nosotros vamos a tener eventos que no son causales de A, ¿no? Ni son propiedad de B, ni son partícipes o unidos a, y esto nos da un juego lógico y un juego de números un poquito extenso, ¿vale? Entonces, sí es importante que ustedes identifiquen este párrafo que es el más importante de todo el contexto que explicamos. Debemos resaltar que en el campo de la probabilidad no hay espacio para los conceptos de relaciones temporales o relaciones causales, aunque pueden jugar un rol determinado según la interpretación que el observador le dé al suceso. ¿Sale? Normalmente, nosotros le vamos a dar a un evento le vamos a dar un rol determinado. Esta es la naturaleza de la psicología y de la sociología humana, que un evento siempre está sujeto a variables anteriores y el resultado de ese evento va a tener efectos posteriores. Entonces, en probabilidad, esto en ocasiones no es necesario, ¿no? Aunque solamente estemos hablando de elementos que son considerados de ejemplo, ¿no? Y que son solamente para tratar problemas donde utilizamos una lógica distinta para entender un problema. Y que prácticamente ese es el objeto de este elemento, que ustedes puedan utilizar una lógica distinta, que siempre le apliquen una variable distinta al problema y cómo identifican el problema. Porque muchas veces nos vamos a la segura, nos vamos a la de siempre y pensamos que el problema se va a resolver fácilmente. Y resulta que avanza el tiempo y nosotros no podemos resolver esa situación porque no la estamos viendo bajo una óptica distinta. Y para obtener resultados distintos, nosotros tenemos que evaluar de distinta manera el problema y tenemos que evaluar de distinta manera las alternativas que tenemos. Por lo tanto, la probabilidad condicional se calcula partiendo de dos sucesos o eventos. Esto es A y B. Repito, porque es importante ese párrafo. Y decimos, la probabilidad condicional se calcula partiendo de dos sucesos o eventos. Esto es A y B, C y D, ¿no? En un espacio probabilístico, indicando la probabilidad de que ocurra A dado que ha ocurrido B. ¿Sale? Se escribe probabilidad es condicional a A-B. Leyendo como probabilidad dado que A dado que B. ¿Sale? Entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer es establecer
qué elementos tienen de relación entre A y B y qué eventos nosotros estamos analizando y qué elemento nosotros estamos considerando, utilizando siempre el concepto que nosotros acabamos de decir. A dado que B, ¿no? Esto es, partiendo de dos sucesos o eventos donde A dado que B ha sucedido, ¿vale? Y entonces aquí nosotros tenemos la posibilidad de establecer ya una fórmula básica, ¿no? Donde si un evento que denominamos A condiciona a otro evento al cual denominamos B, la notación sería A dado que B y la fórmula sería la siguiente, ¿no? Donde A, la probabilidad, condiciona a B es igual a probabilidad A unión B, dado que la probabilidad es B. Y esto ya empieza a ser como un poquito más complejo, pero desde el punto de vista de la administración, es un elemento que nosotros utilizamos prácticamente siempre, donde un evento condiciona a otro, lo hace, lo hace unir y luego lo detona en B. Ejemplo, ¿no? Imagínense que usted quiere montar un producto, ¿vale? Y para lograr que ese producto se coloque en el mercado, y siempre hablo de productos porque recuerde que estamos también compartiendo la materia de mercadotecnia. Y entonces les decía, ¿no? Imagínense que usted quiere desarrollar un producto y este producto tiene competencia, ¿vale? Entonces, lo que normalmente hacen las empresas, y digo, y no vamos a descubrir el hilo negro, es que vamos a copiar diferentes elementos de los productos que son más exitosos, ¿no? En el caso de que nuestro producto sea un complemento o sea un producto complementario del original, ¿no? Y entonces, A es, ¿qué le vamos a agregar a el producto? Una vez que nosotros sabemos qué le vamos a agregar, detona B. Y una vez que detonamos B y ya lo tenemos muy claro en el desarrollo de lo que vamos a producir, ese paso inicial de determinar qué hace la competencia me va a detonar en B. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a obtener un producto que sea prácticamente original a partir de la copia de los demás. Ese es un ejemplo. Y en el segundo ejemplo que nosotros tenemos es cuando nosotros creamos un producto totalmente original. Y ese producto totalmente original, al inicio de nuestro proceso creativo, va a tener ciertas características y ciertas metodologías y ciertos diseños en los cuales nosotros consideramos que en nuestra cabeza eso será lo más adecuado. Pero a partir de lo que nosotros consideramos contra lo que nos dicen los estudios de mercado y las evaluaciones de mercado, nosotros vamos a ir tomando la unión de B. Y B son las diferentes modificaciones que nosotros le vamos a hacer al producto que originalmente teníamos en la cabeza y una vez que nosotros lo tengamos listo, lo que la empresa va a hacer, lo que usted haría con sus amigos inversionistas, con sus amigos innovadores, es al final detonar en B todas las características que originalmente tenía en A. ¿Sale? Entonces, siempre que pensamos en los eventos condicionados, recuerde que A va a estructurar a B, ¿vale? Y eso lo podemos ver en múltiples ejemplos de la administración, ¿no? La contabilidad es A y los estados financieros o las finanzas son B. Al final, el éxito de la contabilidad recae en las finanzas, no en la contabilidad. Pero las finanzas no podrían existir
sin los procesos contables, sin la contabilidad general, ¿no? Entonces, siempre es importante que usted considere que la idea original, la idea primaria, no siempre será la idea que saldrá a la luz, no siempre será la mejor idea, pero que sí nos dará las bases para que nosotros podamos estructurar eh, estos procesos para que al final tengamos un producto o un servicio que se ajuste a los diferentes consumidores. Por esa razón es que nosotros revisamos estos elementos, ¿no? Ya desde el punto de vista primariamente de la lógica. Y ya después nosotros hablaremos de la parte matemática. Después estaríamos en posibilidades de establecer la probabilidad total, donde la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas. Esto es, necesitamos establecer lo que sucede A y los cambios que hicimos en B para establecer en la probabilidad que el suceso va a ocurrir ya en B, con condiciones ya muy establecidas y bien definidas. Los sucesos en A tienen que formar un sistema completo, es decir, que contemplan todas las posibilidades. Esto es, analizamos todas las posibilidades que se convierten en A, que vienen de B, y entonces nosotros podemos establecer una secuencia sobre de la cual nosotros podríamos ser exitosos. De la probabilidad total nace un teorema, que es el teorema de Bayes, que se utiliza para calcular las probabilidades de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese suceso. ¿Vale? Antes de que pase, nosotros ya tenemos un posible resultado. Y entonces eso nos ayuda a identificar cómo lograr el ajuste y en este caso particularmente la planeación. Por lo tanto, nosotros nos vamos a enfocar mucho en el teorema de Bayes desde el punto de vista de la probabilidad total, ¿no? Para que nos dé un evento casi seguro de que ocurra. Y por lo tanto, nosotros tengamos procesos de planeación bien estructurados, bien analizados y que nos permitan a nosotros lograr los diferentes resultados. Cabe hacer mención que este teorema de Bayes sí es utilizado prácticamente en todo lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos muchos procesos de planeación, pero para poder entender este teorema de Bayes, nosotros necesitamos conocer la probabilidad condicional. Esto es, que un evento A detone al final un evento B. Y en ocasiones también un evento B surja prácticamente de la nada, sin considerar a los eventos A, ¿no? Que aquí ya tenemos una forma ya muy compleja de analizar los diferentes datos que nos llegan. ¿Sale? Y nosotros tendríamos que establecer que estos elementos de la probabilidad condicional y de la probabilidad total son esenciales para que nosotros podamos adelantarnos al futuro y poder determinar unos buenos procesos de planeación. Espero de verdad que no haya sido tan complejo lo que acabo de explicar. Espero que ya con la clase lo puedan entender y tendríamos aquí un ejemplo de probabilidad total, ¿no? Este ejemplo lo vamos a discutir en clase, lo vamos a resolver, pero sí quiero que se lo quede, que lo analice y nada más para que lo pongamos en contexto de lo que me estoy refiriendo, vamos a leer un poquito todo el ejemplo. Y dice, supongamos que si llueve, la probabilidad de que ocurra un accidente es X porcentaje y si hace buen tiempo, dicha probabilidad es de Y porcentaje. Este teorema nos permite deducir cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente si conocemos la probabilidad de que llueve
y la probabilidad de que haga un buen tiempo. Fíjense cómo el enunciado cambia totalmente cuando nosotros establecemos dos variables. ¿Qué probabilidad hay de que haya un accidente si hay mal tiempo? ¿Y qué probabilidades hay de que haya un accidente si hay buen tiempo? Y entonces, bajo esa perspectiva, el punto central es el clima. Y el clima nos va a determinar hacia dónde podemos dirigirnos para establecer un buen parámetro de probabilidad. Y espero de verdad que no los haya yo confundido mucho, muchachos. Y nos vemos en un ratito en la sesión Zoom. Muchas gracias por su atención y una disculpa por la forma del video porque, bueno, mi computadora anda algo chafona. Muchas gracias, muchachos.